Hola, hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a seguir con la segunda actividad de la experiencia de aprendizaje número 8. Hoy estamos trabajando o seguimos trabajando con la idea de elaborar juguetes de material descartable. Así que bueno, la semana pasada hemos hecho nuestro desafío y hemos aplicado la entrevista a 3 familiares, ¿no? Esta semana vamos a definir en base a la información que nos han dado nuestros familiares el problema. Así que continuamos, chicos. Ya saben, mi nombre es Joyce Yapapasca Morocho y pues soy del área de educación para el trabajo. Comenzamos. Antes de comenzar la clase, es importante resaltar el cuidado que deben tener ustedes para evitar el contagio. Posteriormente, es importante que ustedes me apliquen las normas dentro de las aulas virtuales, teniendo en cuenta cada una de las características, ¿sí? Bien, por lo tanto, lo que buscamos en estas experiencias de aprendizaje o en el curso de PT es pues gestionar proyectos de emprendimiento. Y los proyectos de emprendimiento recuerden que se hacen con la finalidad de crear productos o servicios que nos generen ingresos económicos, ¿no? Bien, continuamos y bueno, estamos trabajando la competencia de crea propuesta de valor y trabaja de manera cooperativa para lograr metas y objetivos, ¿ya? Recuerden que a partir del tercer año de secundaria están trabajando con proyectos, pero en grupos, pero primero y segundo lo está trabajando con su mamá o con su papá, igual no están trabajando solos, ¿ya? Y bueno, también están trabajando con la profesora. Continuamos, chicos. Bien, entonces nuestra experiencia de aprendizaje lleva por título Prototipamos juguetes hechos de plástico reciclados que permitan generar ingresos económicos en las familias. La semana pasada hemos aplicado la actividad 1. Esta semana vamos a aplicar la actividad 2, que es definir el problema basándonos en la información obtenida. Así que continuamos, chicos. Hoy estamos en la fase número 2 de la metodología del Design Thinking, que significa diseño del pensamiento. Estamos en la fase 2 de definir el problema. Esto es lo que me van a presentar como evidencia. Y bueno, les hago recordar, estimados estudiantes, que es importante que tengan en cuenta que yo los evalúo bajo estos indicadores que me van a permitir a mí, si ustedes ver, si ustedes participan, si ustedes planifican sus retos, si exponen, si autoaprenden y si son responsables con los retos de las entregas semanales. Ya, por favor, a tener en cuenta estos 6 pequeños indicadores de evaluación. Bien, ahora sí vamos de frente al tema, muchachos. El tema es, definimos el problema basándonos en la información obtenida. Ese es el tema de hoy. Entonces, lo que tenemos que ver es directamente o ir directamente a la información que hemos obtenido la semana anterior, ya de las personas que hemos entrevistado. En este caso va a ser nuestra familia. Pero antes de ir a la información de la entrevista, vamos a explicar qué nos corresponde hacer hoy. La semana pasada hemos recogido el desafío y hemos elaborado el desafío, recogido la información a través de la entrevista. Esta semana vamos a organizar la información ya para generar alternativas de solución en función al problema, en función al problema, ¿ya? Pero por supuesto que tenemos que recordar de todas maneras cuál es la problemática o la situación significativa. La situación significativa es justamente el consumo mundial, la causa de los problemas cada vez en cantidades mayores de el uso de los plásticos, por lo que los lagos, los mares, los ríos, los campos abiertos, los parques están llenos de desechos de plástico que al final están contaminando el medio ambiente y están contaminando la flora y la fauna, es decir, el espacio donde nosotros vivimos.
Ante ello, ¿qué reto nos planteábamos? ¿Qué prototipos de juguetes hechos de plástico reciclado podemos elaborar que permiten realizar los ingresos económicos de las familias? Entonces, ante eso, entonces esta es la problemática que vamos a trabajar toda la experiencia de aprendizaje. Recuerden que la experiencia de aprendizaje consta de 4 actividades y la problemática no cambia, lo que cambian son las fases, y en cada fase vas consiguiendo el objetivo que te planteas. Para ello, vamos en la fase 2, en la fase definir, en la metodología del design thinking, y el día de hoy vamos a utilizar la técnica de saturar y agrupar. ¿Ya? ¿Qué vamos a definir el problema? ¿En base a qué? En base a organizar y sintetizar la información de la entrevista. ¿Por qué? Porque queremos dar solución al problema o necesidad que hemos encontrado con la técnica saturar y agrupar. Saturar, la primera parte en saturar significa de que tú vas a colocar todas, absolutamente todas las respuestas de las personas que te han dado respecto a la problemática que tú les has preguntado, colocarlas en un post-it o cartulinas de colores o hojas de colores o cualquier hojita en forma de cuadradito que pongas las ideas más relevantes y es decir, saturar es llenar todas las ideas en una pared, en una pizarra, en el lugar donde tuvo un papelógrafo de repente. Posteriormente aplicamos la técnica de agrupar, es decir, lo vamos a agrupar por grupos, ¿ya? Por grupos que tengan que ver directamente, por ejemplo, con la contaminación, con las ideas creativas, es decir, por, por grupos, por temas, por utilidad, y así en realidad, porque hay veces hay ideas que se van a repetir, ¿no? Entonces vamos a ir viendo y vamos a agruparlo en 4. Para ello, vamos a la fase saturar. ¿Qué dice? Tienes que escribir, ¿no? En los post-it, en los colores, en los papeles recortados. Y en agrupar, vas a agrupar por una función similar, ¿ves? Por una función similar. Y vamos de frente al desarrollo. Bien, acá tenemos, vamos aplicando la técnica saturar y agrupar. Primero vamos a ver saturar y posteriormente vamos a ver agrupar. ¿Ya? Bien, entonces, bueno, y esta información de dónde yo la saqué? La saqué de las respuestas que me dieron los familiares en la entrevista, de ahí yo la he sacado. Por ejemplo, la pregunta era respecto a la contaminación, era al uso que hacen de ellos, si reciclan, si no reciclan. Por ejemplo, una persona me dijo que tiene preocupación porque hay mucho plástico. Eso me dijo una persona. Otra persona me dijo, tendríamos que aprender a utilizar las cosas, a reutilizar las cosas de plástico. ¿Qué me dijo? ¿Qué más me dijeron? Que la contaminación en los ríos y en los mares y en los parques, es decir, que hay contaminación. ¿Qué más me dijeron? Hay que aprender a reciclar para disminuir la contaminación. ¿Qué más me dijeron? Los niños juegan con cualquier juguete. ¿Qué más me dijeron? La contaminación del medio ambiente y del planeta. Es decir, que en realidad sí tenemos la contaminación del medio ambiente y del planeta. Bueno, me dijeron que hay todo tipo de basura, cartones, latas, juguetes, vidrios, etc. Y bueno, aparte yo también le había comentado, mire, nosotros pensamos hacer un proyecto donde podamos utilizar material reciclado para poder crear juguetes. ¿Qué opina usted? ¿Le gustaría comprar o compraría o nos recomendaría? Entonces, bueno, en este caso que me dijeron que sí, que el proyecto es muy bueno y que y los juguetes también serían muy buenos. Ya está. Esas son algunas de las ideas que se repetían y que me dijeron estas personas. Ya, entonces yo he puesto todas las ideas más importantes, porque te pueden decir muchas cosas, pero las más importantes las colocas ahí. Una vez que ya, ahora vas a pasar al ejemplo de la técnica de agrupar, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí vas a agrupar por temas. Por ejemplo,
yo he descubierto que hay un grupo de personas que tiene un grupo de ideas, o perdón, que hay en realidad se ha entrevistado solamente a 3 personas. Ustedes creo que solamente a 2 personas nada más. Sí, 2 personas. Primero y segundo son 2 personas. Ya, de estas 2 personas, yo escogí por temas. Por ejemplo, he descubierto que hay personas que muchas personas me han hablado de la contaminación y la consecuencia de la contaminación. ¿Qué más? Otra persona me habló de reutilizar y crear, ¿ya? Otra persona me habló de clasificar la basura, ya. Bien, entonces eso he descubierto. Por ejemplo, ¿qué ideas de estas irían donde dice la contaminación? Las ideas que me hablan de la contaminación, pues por ejemplo, la número 1 que dice preocupación porque hay mucho plástico. Ah, ahí está. ¿Qué más? Otra, la que está acá, la contaminación de los ríos, los mares y los parques. Es decir, que hay contaminación en los ríos, los mares y en los parques. ¿Qué más? ¿Quién más me habla de contaminación? Acá, la contaminación del medio ambiente y del planeta. Ya está. 3 que me hablan de la contaminación. ¿Quién me habla de reciclar? Acá, miren, este color me dice aprender a reciclar para disminuir la contaminación. ¿Qué más? Los niños juegan con cualquier juguete, porque bueno, en realidad yo le había dicho de que vamos a crear un proyecto. Entonces me dijo la señora, sí, los niños juegan con cualquier proyecto, con cualquier juguete, ¿ah? No, no interesa si son nuevos, usados o hechos de cualquier material. Ellos juegan porque son muy imaginativos, eso me había dicho la señora. ¿Qué más? Y bueno, me dice, bueno, hay que elaborar un proyecto de juguetes que es muy bueno. Ya está. Y bueno, vamos a la siguiente que dice clasificación de la basura. Bueno, la clasificación dice el azul, tendríamos que aprender a reutilizar las cosas de plástico. Y bueno, ¿qué más me dice? Hay todo tipo de basura, como latas, juguetes y vidrio. Tú le puedes agregar más cosas, lógicamente, ¿no? Le puedes agregar más cosas, pero estas son las ideas básicas que debes trabajar, ¿no? Las ideas básicas. Puedes agregarle más cosas porque tú sabes que tu entrevista está en función a las preguntas y las respuestas están en función a las preguntas que le has hecho, ¿sí? Listo, entonces ya tengo yo ordenadas en 3 grupos, la contaminación, reutilizar y crear y clasificar la basura. Ahora vamos a pasar a la siguiente fase, donde vamos a aplicar la técnica del POV o la técnica del punto de vista. ¿En qué consiste? Consiste en poder definir el problema, ¿ya? Utilizando justamente, ¿qué cosa? El usuario, identificando primero quién es el usuario, qué cosa necesita, cuál es su necesidad de este usuario y cuál es la revelación que hemos encontrado, ¿ya? Así que vamos a aplicar el ejemplo y vamos de frente, ¿no? Vamos a decir, las familias, muy bien, ¿qué necesitan las familias? Pues las familias necesitan crear juguetes de material reciclado. ¿Por qué? Porque desean generar ingresos económicos en sus hogares y reducir la contaminación. Este es el insight, ¿ya? Este es el insight. Eso hemos descubierto que necesitan justamente generar ingresos económicos y reducir la contaminación. Una vez que ya hemos descubierto el insight, pasamos ahora a trabajar la técnica de cómo podríamos. Lo primero que vamos a tener en cuenta es el punto de vista, que vamos a copiarlo tal igual para hacer la pregunta. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros hacer que las familias creen juguetes de material reciclado para generar ingresos económicos en sus hogares y reducir la contaminación? De acuerdo a eso, pasamos a formular la pregunta, ¿cómo podríamos nosotros que las familias reciclen el plástico para generar ingresos económicos en sus hogares? Listo, entonces ahí tenemos ya nuestra pregunta o nuestra técnica de cómo podríamos nosotros. Ahora vamos a pasar a el trabajo que debes hacer tú. Como primer punto, debes hacer o aplicar la técnica de
en este caso la técnica de saturar, porque vas a trabajar la técnica de saturar y agrupar. Como primer punto vas a trabajar la técnica de saturar. Yo te he puesto 8 post-it, pero si tú quieres puedes hacer más. Y luego vas a agruparlo según tu punto de vista o según lo que corresponda en 3 grupos o puedes agregarle algo más. Y vas a colocar, ¿no? ¿Qué idea pertenece al grupo? Por ejemplo, al grupo de contaminación o al grupo de reciclaje, qué sé yo, ¿no? Listo, trabajas la técnica de agrupar. Posteriormente aplicas la técnica de cómo podríamos nosotros, del punto de vista, perdón, y por último, en base a la técnica del punto de vista, la pregunta de cómo podríamos nosotros, ¿sí? Entonces, por favor, te vuelvo a recordar, yo ya he devuelto algunos trabajos. Tú solamente me tienes que enviar estas 2 hojas. Nada más. No me vuelvas a enviar el mismo archivo que te envío yo. Por favor, solamente estas 2 hojas son la tarea. Y, por supuesto, me tienes que enviar el criterio de autoevaluación que debes hacerte tú para ver en qué nivel de comprensión estás. Ahí nos quedamos. Nos vemos hasta la otra semana.